Como siempre, ah, muy agradecido y para nosotros es una bendición poder participar un poquito en vuestra tarea, que bueno, no es fácil, pero bueno, el Señor está con nosotros y me alegro de la invitación por parte de Luna y el ministerio de ustedes y estamos muy contentos de poder ayudarles un poquito en el ministerio, ¿no? Bueno, entiendo que tiene que ver un poco con el tema de la adoración y la alabanza, ¿no? Es decir, lo que estáis tratando en este tiempo. Y la verdad es que, si me permitís, voy a explicar algunas cositas inicialmente, cómo el Señor quiere llevarnos a una adoración y a una alabanza genuina y profunda, ¿no? Entonces podríamos decir que realmente para que haya una adoración y una alabanza profunda en nosotros, tiene que ser la respuesta de nuestro espíritu y la respuesta de nuestro corazón a mi experiencia con Dios. Am, es una respuesta vamos a decir, a la impronta del Señor en nuestra vida para que haya una alabanza y una adoración profunda. Ahora, mi experiencia con Dios, es decir, es necesario que toda persona que quiera ser un verdadero adorador, que pueda alabar a Dios, como dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad, tiene que tener una experiencia genuina con el Señor. No es algo superficial, no es algo, vamos a decir, del momento. Debe ser siempre una respuesta a lo que Dios trae a mi vida, y para que haya una verdadera experiencia con Dios, tengo que darme cuenta cómo el Señor se acerca a nosotros, cómo el Señor, en base a qué, y qué es lo que el Señor considera cuando Él sale a nuestro encuentro. Por tanto, entendido esto, debemos aceptar en la forma que Él se acerca a nuestra vida. Tratándose de Él, tratándose de que Dios se acerca a nosotros, hay una total, o debe haber una total confianza y abrir el corazón a lo que Él quiera hacer a nuestra vida. En la vida hay gente que se acerca a nosotros, pero bueno, son personas, son humanos y a veces, ¿qué diríamos? A veces uno tiene cierta prudencia, cierta desconfianza, entre otras cosas por la condición humana. Estoy hablando en general, ¿no? Pero tratándose del Señor, su acercamiento a nosotros, la manera en que Él sale a nuestro encuentro, no hay ningún tipo de desconfianza porque se trata del Señor, ¿verdad? Ahora bien, cuando el Señor se acerca a nosotros, Él sabe lo que es la condición humana. Él sí que sabe el grado de maldad que hay en nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, digamos, voy a decirlo así, el potencial de maldad que hay en el ser humano. A veces nosotros decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo, la verdad, pues tampoco, yo no soy como fulanito, como fulanita, pero el Señor se acerca a nosotros y Él sale a nuestro encuentro en su experiencia que Él quiere imprimir en nosotros, porque Él sí sabe el grado de maldad que hay en nosotros, incluso un tipo de maldad que a veces ni siquiera se ve entre la especie animal. Un ejemplo que nos hace entender esto es, por ejemplo, la práctica del aborto. Es algo que no se ve en las especies de animales, sin embargo, se ve en el ser humano. Es una señal de muchas de lo que es la condición humana y cómo se llama la situación de nosotros como personas. Y no olvidemos que este tipo de situación tan trágica en el ser humano, sin embargo, el Señor va a querer hacer de nosotros unos verdaderos adoradores y personas que le alabemos en espíritu y en verdad. Ahora bien, hay unos textos en la palabra de Dios que definen lo que es la situación del ser humano, lo que es la condición, no lo que hacemos, sino peor aún, lo que es la condición humana.
Entonces, hay muchos textos, pero voy a mencionar dos. El primer texto que voy a mencionar es el de Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es importante entender este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acordaos que el hombre fue hecho, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y el daño que produjo la desobediencia de Adán y Eva fue que el hombre perdió la imagen de Dios. Entonces, si queremos definir la perdición del ser humano, si queremos definir lo que es, por qué el hombre está perdido, en esencia es que el hombre perdió la imagen de Dios. Cuando dice el texto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a uno no le destituyen, nadie le puede destituir a uno de algo que no tiene. Si usted dice, bueno, a tal persona la destituyeron del trabajo, era que lo tenía. Si a una persona la le destituyeron de algo, era porque lo que tenía. Entonces, el Romanos 3:23 nos está diciendo que la tragedia de la condición humana al pecar es que el hombre perdió la gloria de Dios. E incluso podemos decir, para decirlo rápido y para situarnos en lo que se trata, la perdición es que hemos perdido la gloria de Dios y la salvación es la restitución de la gloria de Dios. Si queremos, ¿qué es ser salvo? Bueno, que la gloria de Dios es restituida a nosotros. Hay otro texto que también nos dice lo que es la condición humana. Y digo todo esto porque tenemos que tener esa experiencia con Dios de tal manera que yo me dé cuenta de dónde me ha sacado el Señor y qué es lo que yo era antes de que Jesucristo llegara a mi vida. Porque he dicho al principio que la verdadera adoración y la verdadera alabanza es la respuesta de mi experiencia con Dios. Es decir, la verdadera adoración y la verdadera alabanza debe ser una respuesta de lo que Dios trabaja en mi vida. Romanos 3, 10, 18, Romanos 3, del 10 al 18 dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la forma en que lo que es la condición humana, como describe la palabra de Dios, todo lo que hay en nosotros. Aquí está dicho varias cosas que nos deben hacer pensar. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nos hicimos inútiles. Nuestra garganta es como un sepulcro abierto, ¿no? Y hay veneno de áspides debajo de los labios. Y esto, es decir, a veces decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no he hecho tantas cosas tan mal, pero aquí lo que la Biblia está describiendo es la condición humana, no el mal que hayamos hecho, porque a veces el hombre calibra su maldad en base a lo malo que haya hecho, pero la Biblia no nos lleva simplemente a ese terreno. La palabra de Dios nos lleva a lo que es lo que significó que el hombre perdiera la gloria de Dios. O sea, la condición, no solamente lo malo que hayamos hecho, sino el potencial de maldad que hay en el ser humano. Entonces, para ir entendiendo, Dios sí sabe y lo que supuso el que perdiéramos su gloria. Incluso bueno, hay personas que incluso, vamos a decir, han nacido prácticamente en el evangelio para entendernos. Y pueden decir, bueno, pero yo no anduve en tan malos caminos y tal, pero esa no es la situación es la condición humana. Porque si, digamos, si yo no soy consciente de la maldad que hay en mí, si yo no soy consciente de lo que
de lo que haya supuesto el que yo haya perdido la gloria de Dios. Cuando digo que yo haya perdido, me refiero como descendientes de Adán y Eva. Es difícil que en mí se desarrolle una actitud de adoración y de alabanza profunda en espíritu y en verdad. Y vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, Dios sí que sabe qué supuso el que perdiéramos la gloria de Dios. Ahora, por tanto, Dios, viendo lo grave en esencia, al tratar y querer llevarnos a una experiencia genuina, no solo trata con lo malo que hagamos, sino la condición humana, que nos demos cuenta de lo que somos y el peligro que es nuestra naturaleza. Es como si nos hicieran una radiografía y se viera exactamente lo que hay en nosotros. Otro ejemplo sería cuando usted tiene un síntoma, ¿verdad? Por ejemplo, un dolor de cabeza. Bueno, me duele la cabeza y esto persiste. Y resulta que llega un momento en que el médico le dice, no, vamos a hacerle una radiografía, vamos a hacerle un TAC o una resonancia magnética o algo. Y al principio de pronto pueda que diga, uno la impresión era simple de dolor de cabeza, una migraña, pero de pronto el médico dice, no, usted no tiene una simple migraña, usted lo que tiene es un tumor en la cabeza. O sea, hubo una radiografía que dijo exactamente lo que había. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la palabra de Dios nos quiere revelar, y esto es lo que habla mucho el libro de Romanos, que el pecado se hiciera notorio para poder Dios meter su mano y poder librarnos de la maldad. Entonces, sabiendo el Señor el carácter de la condición humana, entonces el querer hacer de nosotros unos verdaderos adoradores y que nuestra adoración y alabanza no sea solamente el cantar cánticos. Acordamos que él le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. De alguna forma, acordaos que la mujer samaritana, ¿verdad? El Señor le dijo, bueno, tantos maridos has tenido y el que tienes ahora todavía tampoco es tu marido. El Señor estaba revelándole lo que, lo que su condición, a qué le había llevado, a qué tipo de vida le había llevado. Pero el Señor le habló a ella y le dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y estaba enfocándolo a que la verdadera adoración no solamente fuera, vamos a decirlo así, el cantar cánticos, sino que fuese una rendición y entrega a Él cada día en una actitud de sumisión y obediencia. Entonces, el verdadero adorador, la verdadera adoración y la verdadera alabanza comienza por un espíritu de sumisión y de obediencia. Y ese es el centro de la adoración. Y vamos a tratar de llegar allí. Ahora bien, la pregunta en este momento, ¿cómo trata el Señor con nosotros, dándonos cuenta o revelándonos lo que es la condición humana? ¿Cómo trata el Señor? ¿Cómo empieza a trabajar para vista esa condición humana, transformarlo en personas que sean obedientes y sumisas a Él, como esencia de la adoración? Bueno, entonces ahí entra lo que la Biblia nos dice, lo que es el trabajo del Espíritu Santo cuando doy lugar y me expongo a su obra. San Juan 16:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Entonces, el Señor quiere llevarme a una vida de sumisión y de obediencia. Y lo primero que Él hace es que Él sabe mi condición, pero entonces Él tiene que convencerme de que yo acepte que tengo esa condición. Porque eso, volviendo al ejemplo del que va al médico, ¿no? Y a veces hay personas que van al médico y le da un diagnóstico y dice, no, pero a mí esto no me parece, voy a consultar a otro médico. Bueno, es posible que de pronto, pues hay médicos que se equivocan y no dan con la diana, ¿no? Pero
Fijaros una cosa, el Espíritu de Dios es el que me convence de pecado. Nosotros, bueno, predicamos la palabra, como dice Pablo, uno siembra, otro riega, pero el Señor da el crecimiento. Entonces, cuando el Señor quiere tratar con nosotros, yo les dije al principio que la adoración es una respuesta a la experiencia, a mi experiencia con Dios. Y lo que Él empieza a tratar conmigo es darme convicción de pecado. Es decir, el Espíritu de Dios trabajando en mi espíritu de tal manera que yo me dé cuenta de lo grave de mi condición. Nosotros, si queremos ser verdaderos adoradores, si queremos ser verdaderas personas que vivimos en un espíritu de obediencia y de sumisión, hemos de darnos cuenta de lo grave de nuestra condición. Es necesario que no minimicemos lo trágico de nuestra naturaleza humana. Sea niño, sea joven, sea hombre, mujer, adulto. Yo no puedo minimizar lo trágico de mi condición, porque cuando yo acepto el diagnóstico del Señor, cuando yo acepto que el Señor por su Espíritu Santo me da convicción de que soy malo y muy malo, de que soy una persona que tengo un potencial de cometer el peor de los pecados. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es decir, bueno, yo no haría eso que hizo aquel. La Biblia no me enseña eso. Es más, si ustedes se dan cuenta, en Gálatas 6, capítulo 1, acordaos que hay un versículo que es interesante, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en pecado en alguno de vosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre y acordándote de que no sea que tú también hagas lo mismo. O sea, lo peor que podemos hacer cuando alguien está alrededor nuestro, aunque sea cristiano, y comete un pecado, vamos a decir, visible, lo peor que podemos hacer es, yo no haría eso, y empezar a juzgarle. Dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que corregirle, hay que restaurarle, pero lo peor que podemos hacer es, yo no haría eso. ¿Por qué? Porque cuando yo me coloco en esa posición, ¿saben lo que está pasando? Estoy diciendo, yo no soy tan malo como él, o no, yo no soy tan malo como ella. Y esto es un problema que repercute en mi condición de darme cuenta de lo que Dios ha hecho en mí, lo grave que era mi vida, y como resultado, mi adoración es posible que no sea lo profunda y genuina que corresponde. Entonces son cosas que van en armonía para darnos cuenta que para Dios, a quien le habló, que el Padre buscaba verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en San Juan 4, fue a una mujer que cualquiera de nosotros diría, pues que es que esto de aquí no saldrá nada bueno. Sin embargo, fue a esta persona en una condición, yo diría, lamentable, pero sin embargo el Señor le salió al encuentro y le dijo, mujer, hay, podríamos parafrasear, mujer, tu condición, hay una respuesta para ella, hay una esperanza, hay una solución. Y yo, en otras palabras, tú vas a entrar o hay la oportunidad que puedas entrar en una experiencia con Dios de tal manera que no te lamentes más de todo lo malo que haya sido, sino que de tu corazón salga una adoración, es decir, una sumisión y obediencia y una consagración a Dios de ahora en adelante. Entonces es muy importante esto porque, mire, cualquiera de nosotros, ustedes llevan un ministerio allí, nosotros llevamos un ministerio acá, pero es decir, la verdad es que yo diría, cada día debemos darnos cuenta mucho más profundamente, es decir, que la palabra de la cruz cada día sea novedosa a nosotros, que el mensaje de la cruz, como si nos hubiéramos convertido ayer. Un hermano anciano que ya murió, él decía, yo me bauticé una vez, pero yo me convierto todos los días. Y tiene sentido esta frase, porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la palabra de la cruz tiene que ser novedosa para mí, aunque yo me haya convertido hace 20 años o 30 años o esté en el ministerio que sé toda la vida.
Eso es precioso porque cada día debemos convertirnos. Pablo decía, ¿os acordáis? Él decía, yo cada día muero. ¿Os acordáis de esto? Yo cada día muero. ¿Por qué? Porque en un sentido, la palabra de la cruz, yo lo digo a veces de otra manera, la sangre del Calvario todavía está caliente. La sangre del Calvario está todavía caliente, no está coagulada. Esa, la frescura de la muerte de Cristo tiene que estar a favor de nosotros. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si yo reconozco lo grave de mi condición y la palabra de la cruz es cada día novedosa, de mí saldrá una adoración. Ya vuelvo a insistir, primero que todo, un espíritu de obediencia, un espíritu de sumisión. Entonces, yo no puedo minimizar lo trágico de mi condición para que yo pueda tener una conciencia cada día de lo majestuoso de su obra en mí. No olvidéis que el ser humano es muy olvidadizo. El ser humano es muy olvidadizo. Si me permite, mi salmo favorito es el 103, donde dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, porque cada día tenemos que darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor como si fuera ayer. Y esto me hace a mí comprender y tener una conciencia de lo majestuoso de su obra. Y en el fondo debemos agradecer que nos revele la esencia de nuestra condición de pecado, la raíz de nuestra maldad. Él revela el pecado nuestro, Él muestra el pecado nuestro, no para, es decir, es para levantarnos, para sacarnos. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, el tema de la confesión. Y nuevamente nosotros veníamos de una tradición en la cual, bueno, se confesaba delante de un sacerdote y tal. Pero voy a decirles una cosa, en lo que es la iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana bajo, digamos, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, la confesión aún es más profunda. Yo debo reconocer, dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, yo para, digamos, mantener esa frescura de comunión con él y de alabanza y de adoración, yo tengo que hacerme un examen y decir, identificar los pecados con nombre propio. No tenemos que tener miedo. En mi lugar secreto, confesarle delante del Señor, Señor, he sido celoso, he sido envidioso, he sido negligente y todo lo que sepamos, ¿no? He sido mentiroso, Señor, límpiame, límpiame, límpiame con tu sangre. Y aquí entramos en otro asunto, y es lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10, porque es decir, el espíritu de sumisión y de obediencia también se encuentra, vamos a decir, con, bueno, los pecados que podamos cometer, porque les voy a poner un ejemplo. Usted puede tener un hijo que es obediente, pero de vez en cuando comete una desobediencia, ¿vale? O lo contrario, un hijo que nunca obedece y de vez en cuando obedece. Entonces, de aquel que siempre es obediente y de vez en cuando comete una desobediencia, usted dice, no, mi hijo es obediente, ¿verdad? Pero el que nunca obedece y a veces obedece alguna vez es el desobediente. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que aún desarrollando nosotros una actitud de obediencia y de sumisión y de consagración, es posible que cometamos alguna desobediencia. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? Hebreos 10 nos dice, en el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mirad una cosa, cuando yo voy a entrar en un espíritu de adoración, en un espíritu de alabanza, la Biblia me explica en estos términos que yo puedo entrar
en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? El lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Como era el Antiguo Testamento, ¿os acordáis, no? Ahora, la única forma de yo tener acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, es a través de la sangre de Cristo. Esto es importante entenderlo, porque ¿qué se supone cuando yo entro al lugar santísimo, a la presencia de Dios por la sangre de Cristo? ¿Qué? Que en ese momento yo puedo, es decir, si confieso mi pecado, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Voy a entrar ahora en el supuesto de que he cometido una desobediencia, la que sea. Yo la reconozco. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para tener acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios? Bueno, dice la Biblia que por la sangre de Cristo, entonces yo puedo decir, Señor, vengo a tu presencia, yo vengo a adorarte, vengo a estar contigo, pero reconozco que fui desobediente en esto, pero tu palabra dice que por la sangre de Cristo, y dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No sé si me estoy explicando bien, porque yo no, pues, bueno, es que yo soy creyente de toda la vida, además el Señor me ama, yo soy su hijo, pues, como quien dice, más o menos como que Él me pone alfombra roja para entrar al lugar santísimo, yo soy pastor de la iglesia y bueno, no, 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 no. Se los digo muy seriamente. La única forma, porque claro, cuando yo entro al lugar santísimo por la sangre de Cristo, automáticamente hay conciencia de lo que tengo que arrepentirme. Y es lo que dice el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Si vas a traer tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y luego trae la ofrenda. Bueno, es el mismo principio a la hora de yo entrar en la comunión con el Señor. Y esto es precioso porque de esta manera yo puedo asegurarme que entro en la presencia de Dios en una actitud de adoración y una actitud de alabanza. Entonces, fijaros una cosa, según el texto de Hebreos 10, cuando yo entro a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La otra cosa que dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué quiere decir con corazón sincero? Con corazón transparente. Señor, me place no ocultarte aquello de lo cual creo que me debo arrepentir. Cuando yo entro por la sangre de Cristo al lugar santísimo, no tengo miedo de confesar mi pecado, si es que lo hubiera. Es decir, la sinceridad es el resultado, es el resultado de haber entrado yo a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Me place ser sincero, me place reconocer, no me dolerá el alma decir, Señor, he sido negligente, no he sido diligente, he sido, lo que sé, lo que queráis, ¿no? Entonces, y fijaros una cosa, y la tercera cosa que sucede cuando yo entro a la presencia de Dios por la sangre de Cristo y, y me acerco con corazón sincero, la siguiente frase dice del versículo 22, en plena certidumbre de fe. La seguridad de que Dios me va a escuchar, la seguridad de que Él va a salir a mi encuentro, por cuanto yo he entrado por la sangre de Cristo con toda sinceridad, hay plena certidumbre de fe. El Señor me va a escuchar, mi alabanza va a llegar al corazón de Dios. Esto es muy importante porque son los elementos fundamentales en cuanto a los conceptos espirituales que arropan y envuelven la verdadera adoración a Dios. Entonces, yo entro y sé la forma en que puedo entrar, ¿verdad? Y solo así es colocada en mi vida el fundamento de una adoración profunda en espíritu y en verdad que me lleva a entusiasmarme y a ser seducido para obedecerle y vivir consagrado, de tal manera que mi vida sea un altar encendido para la gloria de Dios. Entonces, cuando entiendo los fundamentos de la verdadera adoración, yo empiezo a darme cuenta
y soy movido a querer obedecerle. La obediencia a Dios no es una carga, es un privilegio. Hay un versículo, ¿os acordáis de Salmo 19 que dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón? ¿Verdad que al ser humano no le gusta que lo manden? ¿Verdad que no? Desde chiquito, ¿verdad? ¿Por qué me mandan? Bueno, pero ahora, ¿cómo entienden el Salmo 19 que dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón? ¿Saben lo que está diciendo ese salmo? Ustedes lo conocen bien, es que hemos de descubrir la alegría de obedecer a Dios. No es movernos en la vida cristiana, bueno, hay que obedecer al Señor porque si no lo obedecemos, no, no, no. Señor, qué privilegio, soy seducido a obedecerte, a vivir consagrado y vivir consagrada de tal manera que mi vida sea un altar encendido para la gloria de Dios. Entonces, me quedan 5 minutos. Luna, usted me dijo a las 40, entonces, ¿vale? Digo por si luego hay tiene tiempo, tranquilo. Digo por si luego hay preguntas o algo, ¿vale? Bueno, entonces, la verdadera adoración es principalmente desear el desarrollar un espíritu de obediencia y sumisión al Señor. Entonces, cuando en nuestro corazón abunda esta actitud, es decir, cuando en mi corazón abunda un espíritu de obediencia y de sumisión a Él, nosotros recibiremos revelación de la bendición de vivir en integridad y ser una ofrenda de olor fragante. El obedecer al Señor, el estar atento a su voz, el querer agradarle será un privilegio, será algo que nos seducirá, será algo que nos deseará que se cumpla en nuestra vida. No encontraremos la dificultad de obedecerles, estaremos preparados para reaccionar de una manera en la cual vivir en esas condiciones de obediencia y de entrega a Él se convertirá en la verdadera adoración. Ahora bien, a partir de allí, entonces, acordaos que la Biblia dice: de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Entonces, fijaros, para que ahora sí viene lo que podríamos llamar la expresión de la alabanza, la expresión de la adoración. Puede ser en la oración, en los cánticos, en la proclamación de la palabra. Entonces, para que de mi boca salga una alabanza y una adoración genuina y profunda, tiene que haber abundancia de sumisión y de consagración y de obediencia en mi corazón. Entonces, los cánticos serán una respuesta a eso que abunda en mi corazón. Las alabanzas a Dios serán una respuesta a vidas consagradas a Él. Que nosotros seamos motivados, y aquí entramos un poco en la parte práctica, ¿no? Que nosotros seamos motivados, no por el tipo de cántico. Yo, permitidme que lo diga para que me entendáis rápido. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar mucho por las formas o por el estilo de cántico. Y es respetable. Yo sé que, por ejemplo, depende, cada congregación tiene su forma y tal, pero si me permitís, yo voy a hablar con franqueza. A mí no me gusta cuando un creyente dice: esa canción no me gusta. Digo, ¿por qué lo dice? Porque no procede. A ver, usted me dirá: no, hermano, me gusta más. Bueno, sí, pero nunca, eso, yo hablo con libertad, y si usted ve que esto no vale, lo borra para que nadie, no quiero ofender a nadie. Porque yo sí creo que el que la escribió en su momento, partiendo de la base, lo hizo desde un corazón sencillo, sincero y de la experiencia de cada uno con Dios. Indudablemente hay canciones que son más pegadizas, porque estamos hablando ahora de la parte práctica, ¿no? Hay canciones que son más pegadizas, hay ritmos y bueno, incluso hasta se crean modas y tal, pero
ojalá que nosotros podamos experimentar algo por encima. Y yo no digo que no tengan su cantante favorito, no me malinterpretéis. Y no digo que no tengan sus canciones favoritas, pero nunca dejarnos condicionar de tal manera que incluso, perdonadme, pero a veces yo veo que gente, si la canción no le gusta, no la cantan. Yo digo, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Digo, porque realmente en el fondo está siendo motivado por la forma, por el estilo, por el ritmo, por lo que sea. Pero realmente, porque ahí me parece, y casi que lo puedo decir, es una adoración parcial, es una oración, perdón, una adoración con una motivación errónea. Entonces, ahora bien, yo cuando estoy agradecido a Dios, cualquier canción me eleva, me debe elevar. Cualquier canción me debe elevar y cualquier canción me debe conectar con el Señor. ¿Por qué? Porque la adoración sale de una vida que ha entendido lo malo que yo era, todo el potencial de maldad y he entendido la obra del Señor, como les decía, y que la cruz es novedosa y que la sangre de Cristo es la que me ha llevado otra vez a poder tener acceso a Él, que voy a desarrollar una actitud de consagración y de alabanza y el cántico fluirá, sea que me guste más o me guste menos, porque es que no va por ahí la motivación. Yo sé que ustedes tienen, bueno, Luna tiene un ministerio de jóvenes y tal, y no se sienta mal si usted póngale a cantar a los jóvenes las canciones que les gustan y todo esto, no tenga miedo, pero llévelos a que sea la respuesta de un corazón obediente, sumiso y consagrado al Señor. Yo tengo una edad, yo voy a cumplir 70 años y bueno, hay unas canciones que vienen de la época de la Reforma, yo disfruto con ellas, pero también disfruto con lo moderno. ¿Por qué? Porque realmente es del corazón, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles en qué consiste la verdadera adoración, para que de la abundancia del corazón, un corazón agradecido a Dios, arrepentido, y fluya para el Señor. Entonces, uh, cuando nosotros somos motivados, y ya casi termino, cuando nosotros somos motivados por la majestad de Dios, volviendo al principio, ¿no? Del Señor, de algo malo puede sacar algo bueno, rápidamente conectamos con el corazón del Señor. Ahora bien, por último, la verdadera adoración transforma. La verdad, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La hermana Gloria, ¿no? ¿Cómo se llama su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? No tengo esposo. Ay, no tiene esposo. Bueno, perdone. Bueno, es igual. Bueno, a ver, Bueno, usted? no. Por ahora el esposo mío es el Señor. Bueno, muy bien. Bueno, voy a comparar. Voy a compararle con su mamá, con la hermana Blanca. Si usted le dice a la hermana Blanca, mamá, te quiero, no solamente produce un efecto en la hermana Blanca que le escucha, sino produce un efecto en quien lo dice. ¿Me entiende? Una expresión sincera, ¿no? Una expresión sincera, y viceversa, o con su hija, o con su hijo, o con quien, ¿verdad? Seres queridos. Cuando usted coge un bebé en brazos y usted lo abraza y le dice, ay, yo te quiero y no sé qué tal. Es decir, a lo mejor el bebé suelta una sonrisita, pero usted algo le llena a usted al expresar esa expresión de amor y cariño a esa criatura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdadera adoración transforma al que la expresa. O sea, cuando yo expreso mi adoración, por ejemplo, por decir algo, sin ti nada soy, Señor. Bueno, esto a Dios le agrada, pero esto también produce un efecto o debe producir un efecto de transformación en mi vida. Entonces, la verdadera adoración transforma. La verdadera adoración no se queda en el momento de la expresión verbal. La verdadera adoración transforma el corazón. Entonces,
Un signo inequívoco de verdadera adoración es que no queda en una simple canción, sino que soy llevado hacia adelante en mi sumisión a Dios. La verdadera adoración alimenta la actitud de obediencia y sumisión a Dios. La verdadera adoración transforma mi vida, que fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, tú que tienes ese pasado o ese presente, porque hasta ese momento todavía era presente, tan raro, tan extraño, tan pecaminoso, yo quiero decirte, podría decir, puedo hacer de ti una persona que adore en espíritu y en verdad. Soy una persona que puedo transformar tu vida para que una vez que tú seas transformada, tú puedas expresar a Dios, digamos, lo que Dios puede hacer de ti. Y ya, por último, la condición de la mujer samaritana era, vamos a decirlo así, si me permitís, era como una persona acostumbrada al pecado. Quizás era una persona que ya la conciencia la tenía cauterizada. Ya, como quien dice, era insensible a todo cambio. Sin embargo, llega el Señor y produce la oportunidad de un nuevo cambio. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos caminar en una adoración profunda y que mi alabanza transforme mi vida, tengo que dar lugar a mi experiencia con Dios y aceptar como Dios me trata. No como yo pienso que debe tratarme, sino como Él me trata. Volviendo al ejemplo del médico, y le dice, hay que hacer cirugía. Y usted dice, pero doctor, ¿no hay otra manera? ¿No hay otro tratamiento? No, joven, hay que hacer una cirugía, no hay otro camino. Y el Señor dice, no hay otro camino. Tengo que darte un nuevo corazón, tengo que darte un nuevo espíritu, ¿verdad? Y bueno, acordados de todos aquellos versículos, me gusta mucho aquel versículo de capítulo en Hebreos donde dice, he aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con ellos en el desierto, porque pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y ninguno dirá conoce a Dios, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, porque seré propicio a sus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Esto es precioso. Dice, la ley de Dios escrita con el dedo de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Y a partir de ahí, la adoración transformará nuestra vida. Bueno, hermanas, hermanos, hasta aquí. Amén, amén. Lo Qué que hermoso, lo que el pastor. Señor nos ha puesto. Wow, que ver este tema de la adoración desde el punto donde empezamos hasta terminar ahora. De verdad que ha sido de gran alimento para nosotros. Amén. Increíble, increíble. A mí yo quería también decir que me recuerda mucho el Salmo 51 cuando dice que en el versículo 6, lo va a buscar para que... Búsquelo, no se preocupe. Que habla acerca de que Dios ama la verdad en lo íntimo. Exacto. Dice, Sí. he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa verdad en la intimidad, esa sinceridad de nuestro corazón es lo que nos limpia, es lo que nos hace comprender la sabiduría, la palabra. Así que hermoso, la verdad, hermoso todo. Muchísimas gracias, pastor. Muy bien. Bueno, a servirles ustedes dirán, y si alguna preguntita quiere, a lo mejor tenemos que 5 minuticos o algo así. No, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, ustedes mismos. Pastor, muchas gracias. Ha sido un privilegio haberlo tenido con nosotros. De verdad que trajo una palabra poderosa y eso es lo que Amén. hace el Señor, nos trae palabras de poder. Así que Amén. muy agradecida con usted por ello. Y Bueno. de verdad que ha sido un gran privilegio tenerlo con nosotros. Que Bueno. se repita. Bueno, cuando nos avisen,
con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y yo, Si yo con alguien, Luna, dígame, si hermana. alguien, si alguien tiene una pregunta y la puede escribir o puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. Buenísima esa palabra, buenísima, porque yo he dado Bueno, saludo a la hermana Teresa, saludo a Víctor, saludo a Ximena, saludo a Laura, a Dumax, a Nicolás, a Soraya, a María Camila, y pone ahí iPhone Diana. Bueno. Teresa y Soraya nos acompañan de República Dominicana, pastor. Ellas son de la Iglesia de Dios es Amor de nuestros apóstoles. Bueno, muchos saludos. Sí, bueno, me alegro. ¿Y Teresa también? Sí, Teresa y Soraya, las dos. Bueno, le saludo, muy bien. Me alegro saludarles. Pastor, las palabras. Me alegro de saludarles. Pastor, Sí. me presento, yo soy el hijo de la pastora, mi nombre es Casiel, mucho gusto. Y qué hermosa palabra, la verdad que sí. Una bendición, de verdad, un privilegio tenerlo aquí. Bueno, Casiel y yo somos los cantores de la iglesia, así que nos viene como anillo al dedo. Bueno, ya me escuchó. Casiel, ¿qué edad tiene? ¿Como 14 por ahí? Estos niños son comeaños. Luna tiene 23 y el 21. Oiga, chico, ¿dónde metes los años así? Ay, perdona tú. No, tranquilo. Sí que se ven jovencitos, ¿eh? Bueno, y la mamá también se ve jovencita, pero bueno, es la mamá. Sí. Muy bien. Bueno, y la abuela también se ve joven, pero es que eso es herencia. Mire, la abuela con 70 años ya también. Muy bien, bueno, sí se ven bien. Muy bien. Bueno, pastor, ¿ha vuelto a Colombia o desde? Bueno, mire, a ver, los padres míos ya no están. Ellos ya partieron con el Señor, los padres de mi esposa tampoco. Tenemos hermanos y hermanas allí. Tengo unos hermanos en Medellín y en Barranquilla. Bueno, yo soy de Barranquilla, pero tengo familia también en Medellín y una hermana también. Y tengo otro hermano en Medellín. Mi esposa tiene una hermana en Cali y una hermana en Bucaramanga. Y ahí hay sobrinos y todos están allí. Y hemos ido de vez en cuando. Yo estuve hace 2 años. Sí. Y bueno, y ya de momento pues no se puede ir, así que estamos aquí. Bueno, cuando ya el Señor permita que podamos viajar, sabe que aquí tiene una casa. Sí. Que está, Sí, bueno, en una de nuestras visitas a Colombia en el año, creo que fue 1979, estuvimos en Tuluá. Había un hermano amigo nuestro que llevaba una iglesia allí, pero imagínate, hace ya casi 45 años. Yo no sé, creo que él ya no está ahí ya. Y hemos ido de vez en cuando, sí. Y no sé, pero si vamos a Tuluá, les busco. Así y así no venga, está invitado. Colombia se puede viajar. Y así, y Teresa vive en Santo Domingo. ¿Usted vive en Santo Domingo? Sí, aquí también tiene una